Hola, buenas. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a estas meditaciones basadas en las Upanishads. Muchísimas gracias por estar ahí, por compartir este espacio y, y compartir este camino de autoindagación, de mirada sincera y honesta hacia adentro, ese giro de la mirada que tiende a ir hacia afuera y que en este espacio revertimos hacia el interior para averiguar, para ver cómo las enseñanzas que nos van proporcionando los textos de los cuales partimos resuenan en nosotros, ¿no? Cómo, qué nos aportan, qué nos dicen, ¿no? Y bueno, y para ello trato de acompañaros también pues con algunas reflexiones, con preguntas y con algunas comprensiones que en absoluto debéis de tomar mm, como verdaderas, sino, o sea, o creerlas de por sí, sino mirar en vuestro interior cómo resuena eso, si tiene sentido o no para vosotros y, y en qué forma, ¿no? Tratar de descubrir cada cual por nosotros mismos. Fijaros que hoy vamos a seguir con la enseñanza del sabio Yajnavalkya, en esta ocasión al rey Janaka, que también es un sabio, que también es un rey de una gran sabiduría y que en esta ocasión, pues de algún modo se pone en el lugar de discípulo, ¿no? Y le pide a Yajnavalkya que le ilustre, que le ilumine acerca de cuál es la luz del conocimiento del ser humano. Y para averiguar cuál es la verdadera luz, se va a ir tirando del hilo mirando siempre si hay algo más, si hay algo más, tratando de encontrar la causa última. Y os invito a hacer este viaje juntos, del mismo modo que es en el diálogo entre Yajnavalkya y sus interlocutores, que se va produciendo un mayor conocimiento. mm, Os invito a que este espacio sea entre nosotros un espacio de mirada honesta que haga de esta enseñanza y de este diálogo, no es un diálogo porque vosotros igual no me podéis responder en directo, pero que lo convirtáis en diálogo en vuestro corazón, en mirar, esto es así para mí, de qué modo, en acompañar el recorrido desde lo sentido internamente. Y, y con la enseñanza de hoy, lo que vamos a hacer es que primero voy a leer el texto. Voy a leer el texto. Estamos en el capítulo cuarto de la Brihadaranyaka Upanishad en la sección tercera. Sigo con la traducción básicamente, a veces introduzco algún matiz, pero básicamente sigo a Ilarraz y Pujol, con esta traducción en una antología, una selección de textos de las Upanishads en la sabiduría del bosque. Esta es la versión antigua, pero en 2025, a finales del 2025, se reeditó en una nueva edición y por lo tanto vuelve a estar, que estuvo descatalogada mucho tiempo y vuelve a estar asequible, así que pues os recomiendo, si os interesan estos textos, haceros con ella, con este libro. Igual no es necesario para seguir estas meditaciones. Entonces, os voy a proponer adoptar, como siempre, una postura meditativa. Escucharemos la lectura y después voy a volver a releerlo, pero a un ritmo mucho más lento para que con el propio texto podamos ir mirando cómo responderíamos nosotros a las preguntas que se van haciendo y qué sentido tienen las respuestas que se dan. Es decir, una vez se da la respuesta, que a veces pueden no tener nada que ver con lo que se nos habría ocurrido a nosotros, pero a la luz de las respuestas que va dando Yajnavalkya a Janaka, os invito a que eso mismo sea el material de nuestra meditación de hoy.
Es decir, que veamos qué sentido tiene eso, a qué quiere estar apuntando Yajnavalkya cuando da esa enseñanza y, y si eso tiene al menos un cierto grado de veracidad, de verdad para nosotros, si tiene un sentido. Vamos allá con el texto y así vais a ver mucho más claramente a qué me estoy refiriendo. Pero primero adoptamos una postura cómoda. Yo ahora mismo estoy sentada en postura del loto de meditación y si tienes posibilidad de hacerlo, de dedicar este rato a dejar de lado un momentito las preocupaciones, otras tareas y demás y centrarte en esto, puedes sentarte en postura de postura cómoda o postura del loto o si estás sentado en una silla o en un sillón, como fuere, adopta una postura en la que puedas sostener la espalda erguida cómodamente, sin rigidez, de forma natural, que haya presencia, que puedas sentir el peso del cuerpo hacia la tierra. Y te invito a cerrar los ojos y a sentir el peso del cuerpo hacia la tierra, hacia el sostén y el soporte en el que estés apoyada, apoyado. Observa cómo se siente el contacto de los pies con la tierra. Toma conciencia de las sensaciones que puedas percibir a lo largo de las piernas, en todo el recorrido de las piernas. Y si estás sentada en una silla o en un soporte en el que estés en un ángulo, digamos, de 90 grados, aprovecha el contacto de los muslos, de la parte posterior de los muslos con la silla o con el sillón para percibir con más claridad cómo es la sensación de estar sentada, de estar sentado, cómo se siente. Y notamos cómo en la zona de los glúteos recae mucho más notablemente el peso del cuerpo. Y vamos a aprovechar las siguientes respiraciones para, con la exhalación, hacer un gesto interno de dejar ir las tensiones, dejar ir preocupaciones, dejarnos sostener por el asiento y por la tierra, sintiendo la firmeza de ese suelo, de esa tierra, de ese asiento que nos acoge. Y desde esta solidez en la base de la postura, encontramos el apoyo, el sostén necesario para que la columna pueda erguirse y crear espacio suavemente. Es solo un sugerir interno, crear espacio entre las vértebras. Igual puedes imaginar como si te tirasen de un hilito desde la coronilla hacia el cielo y nota cómo se recoloca todo el cuerpo, el torso alrededor de la columna. Deja que el mentón quede recogido ligeramente hacia el cuello, que la cabeza quede alineada con el resto de la columna.
Y observa las sensaciones que puedes percibir alrededor de la cintura y un poquito más arriba en la zona lumbar y aún un poquito más arriba las costillas flotantes, los riñones, toda la zona del diafragma y por delante también el espacio del estómago, la boca del estómago, el nexo con el esternón. Sentimos toda la caja torácica, las costillas laterales, el espacio debajo de las axilas, el pecho, la musculatura dorsal entre los omóplatos y en la parte superior de los omóplatos hacia los hombros, la clavícula, parte superior del pecho. Notamos qué sensaciones aparecen ahí en todos estos puntos que voy nombrando. Y llevamos la atención a los hombros y de los hombros recorremos ahora los brazos hasta las manos. Y nos sirve cualquier sensación que podamos percibir, desde un picor a un cosquilleo, la temperatura, el roce de la piel con la ropa o incluso el darme cuenta de que no noto, de que no llego a percibir ninguna sensación. Y sentimos las manos y el contacto de las manos con los muslos, ya sean los dorsos de las manos, sean las palmas, la temperatura en las palmas, en los dedos. Y desplazamos la atención hacia el cuello y nos damos cuenta de las sensaciones que podemos notar alrededor del cuello, internamente también en la garganta, las cervicales, la musculatura. Y de ahí desplazamos la atención hacia la cabeza, sintiendo todo el cráneo, las orejas. Y ponemos el foco en la zona del rostro y aprovechamos para aflojar la mandíbula, relajando la lengua. Suavizamos toda la expresión del rostro, dejamos que el entrecejo se afloje, la frente y los párpados suaves, descansando. Y si quieres puedes esbozar un sutil gesto de sonrisa en la comisura de los labios. Se trata de un gesto prácticamente imperceptible desde fuera y que sin embargo suele generar una apertura interna a un espacio profundo de serenidad, de acogida, de calidez. Y desde ahí observa ahora cómo sucede la respiración en ti en este momento, sin juicio, sin modificarla, simplemente observa cómo es el ritmo de esta respiración, qué sensaciones produce el roce del aire al acariciar las fosas nasales.
¿Y dónde sientes la respiración en el cuerpo? Tal vez más en el abdomen o en las costillas, en el pecho, o sientes que participan los tres espacios. Y vamos a hacer ahora tres respiraciones profundas, cada cual a su ritmo, dejando que al inspirar el aire se expanda en todas las direcciones del cuerpo, visualizando cómo cada célula del cuerpo se expande en esa inspiración que toma, inspira, se nutre de la energía vital. Y al exhalar, deja que lentamente todo vuelva a contraerse suave hacia el centro, soltando y dejando espacio para la siguiente respiración. Y repítelo un par de veces más. Y después de esas tres respiraciones profundas, vuelve a dejar que el flujo de la respiración suceda de forma natural, espontánea, sin ninguna intención más que la de observarla, ser consciente de ella. Y con esta conciencia del cuerpo, de la respiración, y con esta conciencia interna de capacidad de sentir, de darte cuenta, te invito ahora a escuchar el texto y te sugiero que en la medida de lo que te pueda resultar cómodo, mantengas los ojos cerrados y que si los abres, no pierdas este contacto profundo, que la escucha se produzca desde este espacio de, de propiocepción, digamos, ¿no? De darte cuenta de tus propias sensaciones. Voy a leer el texto, decía primero, de seguido, y después volveré a él lentamente como meditación para que juntos, ahondemos en la propuesta reflexiva que conduce hacia el autoconocimiento que se nos da en este texto de la mano del sabio Yajnavalkya. Entonces, Janaka, este rey al que en este contexto pues, le ha sido concedido por Yajnavalkya mm, cualquier deseo que le quiera pedir, y Janaka pues, le pide que Yajnavalkya le responda a algunas preguntas que tiene. Y comienza Janaka diciendo, Yajnavalkya, ¿qué luz tiene el hombre en este mundo? Y Yajnavalkya responde, la luz del sol, majestad.
pues solamente con el sol como luz se está quieto, se mueve alrededor, hace su trabajo y vuelve sobre sus pasos. Así es, Yajnavalkya, responde Janaka. Mas cuando el sol se ha puesto, Yajnavalkya, ¿qué luz exactamente tiene el hombre en este mundo? Y Yajnavalkya responde entonces, la luna es solamente su luz, pues solamente con la luna como luz se está quieto, se mueve, hace su trabajo y vuelve sobre sus pasos. Así es, Yajnavalkya. Mas cuando el sol se ha puesto y la luna se ha escondido, ¿qué luz exactamente tiene el hombre en este mundo? A lo que Yajnavalkya responde, el fuego solamente es su luz, pues solamente con el fuego por luz se está quieto, se mueve alrededor, hace su trabajo y vuelve sobre sus pasos. Ah, así es, Yajnavalkya. Mas cuando el sol se ha puesto, la luna se ha escondido y el fuego se ha apagado, ¿qué luz exactamente tiene el hombre en este mundo? La voz solamente es su luz, pues solamente con la voz como luz se está quieto, se mueve alrededor, hace su trabajo y vuelve sobre sus pasos. Verdaderamente por esta razón, Majestad, aun cuando no se distinga ni tan siquiera la mano de uno mismo, uno se dirige derecho a donde se oiga una voz. Así es, Yajnavalkya. Mas cuando el sol se ha puesto, la luna se ha escondido, el fuego se ha apagado y se ha silenciado la voz, ¿qué luz exactamente tiene el hombre en este mundo? A lo que Yajnavalkya responde, el Atman es solamente su luz, pues solamente con el Atman como luz se está quieto, se mueve alrededor, hace su trabajo y vuelve sobre sus pasos. A lo que Janaka pregunta, ¿qué es el Atman? Y Yajnavalkya responde, es este Purusha, conciencia pura en medio de las funciones vitales, en medio de los prana, la luz en el interior del corazón. Siendo el mismo, recorre los dos mundos como si pensara, como si se moviera. En sueño convertido trasciende este mundo, trasciende las formas de la muerte. Voy ahora a releer el texto y voy a ir parando e invitando a que juntas y juntos recorramos esta propuesta de, de Janaka en su indagación, en este querer ver, querer saber, en su anhelo de saber y en el diálogo, en este diálogo tan nutritivo, tan enriquecedor y fructífero con Yajnavalkya. Vamos allá. Vamos de nuevo y te voy a pedir que cada una de las respuestas que da Yajnavalkya trates de visualizarla en tu propia experiencia de vida. La primera pregunta, es decir, la pregunta que es el punto de partida, es ¿qué luz tiene el hombre, el ser humano, la persona, en este mundo? ¿Qué luz tiene el ser humano en este mundo? Y esta es la pregunta por el conocimiento. Es decir, preguntar por la luz es preguntar por el conocimiento. Cuando Janaka pregunta qué luz tiene el ser humano en esta vida es qué medios de conocimiento tiene, cómo conoce en esta vida, ¿no? ¿Qué es lo que posibilita el conocimiento? Y lo pregunta en términos muy generales y muy amplios, porque pregunta cuál es la luz
cuál es la luz que tiene el ser humano en la experiencia de este mundo. Y Yajnavalkya responde con, pues con lo más, digamos, con lo más evidente, y es la luz del sol. La luz del sol que es la luz que da vida al universo y que posibilita no solo que los seres vivamos, sino que pueda haber perfección en el mundo. Es decir, si no hubiese sol, solo podemos imaginar un mundo a oscuras, un agujero negro de algún modo. Entonces, Yajnavalkya dice, la luz del sol, majestad, pues solamente con el sol como luz, el ser humano vive y lleva a cabo todas sus acciones, ¿eh? Tanto se está quieto, se mueve, hace su trabajo, vuelve sobre sus pasos, es decir, es gracias a la luz del sol, la luz del día, que no vivimos a ciegas, sino que pues vemos los objetos, vemos las cosas y podemos hacer y deshacer, gracias a esa luz del sol. Fijaros que todo esto va a ser una imagen, ¿eh? En última instancia una imagen, hay un paralelismo, ¿no? Entre la luz del sol que ilumina este mundo y nuestro sistema solar y, y que gracias a él el mundo aparece ante nosotros, ¿no? Y si no, pues como os decía ahora, ¿no? Solo podríamos imaginar una realidad amorfa, ¿no? Sin forma. Tiene que haber algún tipo de luz. De hecho, la oscuridad no tiene existencia por sí misma, sino que se define como falta de luz. Entonces, allí donde no hay luz y hay solo oscuridad, no hay posibilidad de ver, no hay posibilidad de conocer, em, no hay posibilidad de mundo. Y esto se va a extrapolar a nivel, ¿no? Esto que a nivel universal, pues decimos, ¿no? Ilumina el mundo, hace que el mundo no sea algo amorfo y oscuro, pero es que además posibilita la forma de vida que conocemos, por lo menos, ¿no? Igual que cuando digo lo de amorfo, porque aquí mismo el propio texto nos va a dejar ver, ¿vale? Y si la luz del sol no está, como ocurre por las noches, entonces ¿qué luz tenemos, no? Y el paralelismo va a ser en última instancia con esa luz interna que nos permite conocer, que nos permite ver en última instancia más allá de la luz del sol, más allá de la luz de la luna, más allá del fuego, etcétera. Entonces, aquí primero la luz del sol. Y te invito a mirar, a mirar internamente, a reflexionar sentidamente sobre el papel que desempeña el sol en nuestras vidas. Ese astro rey que damos tan a menudo por sentado, que venimos echando de menos en este invierno de tanta lluvia, ¿verdad? Que al menos en España, donde no estamos acostumbrados igual a periodos tan largos de nube, excepto en algunas regiones del norte de España, que sí que igual están más acostumbrados. ¿Qué representa ese sol que incluso detrás de las nubes posibilita que veamos las nubes? Posibilita que siga siendo de día, aunque sean días más oscuros, pero siga siendo de día, incluso cuando las nubes tapan el sol. El sol es la luz que crea colores y formas. No me voy a meter en este berenjenal para mí porque no sé bien cómo funciona el tema de las frecuencias de la luz, pero lo que nosotros percibimos como colores
tiene que ver con el impacto, o sea, con la forma en que se organizan las frecuencias de la luz. Y esa forma en cómo se organizan las frecuencias de la luz, la vibración de las ondas de la luz o como sea que esto funciona, es la base de que veamos los distintos colores. Por lo tanto, esa luz del sol posibilita los colores que vemos, posibilita de algún modo también las formas que vemos a través de la vista, posibilita la visión a través de los ojos, incluso no solo de los ojos físicos, ¿eh? Existe algo que se llama visión extraocular, de lo que habló mm, y investigó en su momento el doctor Jacobo Greenberg, y que se está recuperando y cada vez hay más personas que están dando credibilidad y validez a estas técnicas en las que se fomentan la posibilidad de ver a través de un cuerpo sutil. Buscadlo. Si no habéis escuchado nunca acerca de ello, buscad visión extraocular. Y, y no es una película, es decir, no es, hay, esto se ve sobre todo en niños. A los niños les es mucho más fácil acceder a esta visión, a este ver sin los ojos físicos, o sea, sin la necesidad de utilizar los ojos físicos, con los ojos físicos vendados, y, o sea, asegurándose de que no están viendo por los ojos físicos, llegan a ver hasta el punto de poder leer con los ojos vendados. Entonces, incluso me atrevería a decir, y aunque yo no tengo la experiencia directa y he jugado un poco con esto, em, he hecho algunas sesiones de esta visión extraocular para explorarlo porque me fascina esa posibilidad. Y, y parece ser lo que incluso ahí es una luz en el campo de lo sutil que posibilita esa visión que hay quien ahora incluso lo está trabajando con personas ciegas de nacimiento y y que llegan a ver a través de este cuerpo sutil. ¿M? Aunque parece ser que es aún más difícil, ¿no? Para las personas que igual, pero bueno, no me quiero liar ahí con esto, pero lo digo para que podamos ir abriendo la mirada desde nuestro sentir, podamos ir abriendo nuestra mirada interna a algo mucho más amplio a lo que nos suele decir nuestra mente más limitada. Por lo tanto, así a priori en nuestra experiencia cotidiana es la luz del sol la que posibilita la experiencia, y incluso en campos más sutiles es de algún modo también una forma de luz la que posibilita la experiencia de visión. Y entonces seguimos, ¿no? Claro, cuando no hay luz del sol, y ya no con las nubes, que con las nubes vemos que sigue siendo de día, pero pongamos la noche. Cuando es de noche, entonces, ¿qué luz? Y Yajnavalkya dice, bueno, pues ahí es la luz de la luna. Y efectivamente, sobre todo en noches de luna llena, ya podemos salir al campo y podemos hacer una excursión porque vemos con claridad. Con lo cual, o con bastante claridad, no es la claridad de la luz del sol, porque la luz de la luna, y ahí siguen los paralelismos, siguen las imágenes. La luz de la luna no tiene luz propia directa, sino que recibe la luz del sol. Del mismo modo que la luz con la que nosotros vemos interiormente no es nuestra como individuos, como este cuerpo o este cerebro y estos órganos internos, sino que pertenece a una conciencia que es mucho más amplia. Nos es prestada, un poco como le ocurre a la luna, a nuestra mente, a lo que nosotros llamamos mente, le llega la luz de esta conciencia amplia que es pura luz, que sería como la luz del sol. Entonces, en la noche, en las noches es la luna, pero
Janaka dice, ¿vale? Y cuando no hay luna, cuando, ¿no? En las noches de luna nueva, por ejemplo, donde no hay ninguna luz natural. Claro, ubicaros, ¿no? Hoy en día mm, tenemos todo el sistema eléctrico, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a que haya luz alrededor nuestro, incluso por las noches. Pero aquí estamos en unos tiempos bastante remotos, ¿no? Para nosotros ya. Estamos hablando de alrededor del siglo 6, 8, 6 antes de nuestra era. Probablemente 8 antes de nuestra era, con lo cual las noches sin luna debían de ser verdaderamente oscuras. ¿Qué luz tenemos ahí? Fijaros lo bello y de nuevo, todo esto mirándolo en nuestra propia experiencia. Cuando, cuando se nos presenta una respuesta, nos quedamos y ya está, o seguimos ahondando y seguimos mirando si hay algo más ahí debajo. Esto es lo que hace Janaka aquí. No se conforma con, claro, mira, es la luz claro, pues con la luz del sol, eso es la luz y ya está. No, sino que sigue mirando y dice, vale, sí, en general funcionamos con la luz del sol, pero por las noches, ¿qué luz? La luna. Vale, sí, la luna cuando la luna está llena, cuando hay luna, pero ¿y cuando no hay luna? Y entonces ahí Yajnavalkya responde, pues cuando no hay luna, el fuego, ¿no? Es como entonces em, no había el sistema eléctrico que tenemos hoy en día en muchos países, mm, pues el fuego, ¿no? Era la luz en la oscuridad, las lamparillas de fuego. Entonces, hay ahí ese punto de no conformarnos, de seguir mirando cuál es la causa última. Y, y ese seguir ahondando es lo que hace que en cada respuesta que encontramos se nos abra la posibilidad de una comprensión mayor. Pero para que pueda haber una comprensión mayor, que la respuesta no sea cerrada, tiene que haber una disposición de nuestra mirada a ver de qué nos está hablando eso y si puede haber algo más detrás de eso. Es esta cosa que tienen los niños cuando son pequeños de él, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es esa curiosidad que luego con el tiempo apagamos y con lo primero que nos viene nos quedamos contentos en cuanto nos parece que es una respuesta a la que nos podamos acoger y crear una identidad alrededor de ello. Y aquí, en la propia enseñanza, en de la forma en la que se presenta, por eso la importancia del diálogo, por eso te invito a que estas reflexiones que voy compartiendo aquí sean un diálogo en lo profundo, de corazón a corazón, para mirar si hay algo más, si hay algo más. Y cada pregunta por ver con sinceridad si hay algo más es un ir hacia el fondo y es una declaración de intención, de intenciones con el mundo, con el universo, de quiero ver hasta el final, quiero comprender, pero no comprender de entender intelectualmente, sino comprender sentidamente hasta que llegue allí donde ya no haya nada más atrás, ¿no? Hasta que llegue al final de la cuestión. Fijaros, ¿no? Cada vez em, que leo algún artículo sobre avances de la ciencia en medicina, me encanta leer ese tipo de artículos y ver por dónde van las investigaciones. Y, y hay algo hermoso en estas investigaciones que se llevan a cabo y que tienen que ver con la voluntad de solucionar, de poder erradicar em, las enfermedades que están causando sufrimiento en tantas personas, que nos causan sufrimiento como seres humanos, como seres humanos. Sin embargo, a veces encuentro una falta
de búsqueda de causa última. Es como hay tanta energía centrada en, en la solución que se van buscando causas, pero las justas para poder ir resolviendo. Y por lo tanto, a menudo, y no siempre, pero a menudo en lo que leo veo que se enfocan las investigaciones sobre todo hacia mm, la resolución de los síntomas, ¿no? Digamos, en la, ¿cómo se diría esto? La amortiguación, quitar, ¿no? Eliminar los síntomas de la enfermedad. Y, y parece que no haya tanto foco en encontrar, en encontrar la causa última. Y veo que la intención es muy buena, porque es este querer remediar. Pero si no vamos a la causa última, si no vamos hasta el fondo, a ver si encontramos qué es lo que hay en la raíz de todo eso, las soluciones que encontremos van a ser pasajeras. Y este es el camino, este camino de autoindagación, esta pregunta por la luz del ser humano, es esta pregunta por cuál es la causa última. ¿Qué es lo que posibilita esta experiencia humana, esta conciencia humana que soy? Esto en mí que es consciente del mundo y que es consciente de mí misma, por lo tanto que es autoconsciente. ¿De dónde sale? ¿Qué es esto? Entonces sí, estamos con el fuego. Míralo en tu experiencia, ¿estás de acuerdo? Si te encierran en una habitación a oscuras, ¿qué es lo que te serviría para poder ver? Pues tener una lamparita, una luz, una linterna. Hoy en día, en lugar del fuego sería una linterna, esa sería la luz cuando no hay, cuando no hay luna tampoco, ni fuego tampoco. Perdón, aquí estaríamos en el fuego, ¿no? Cuando no hay luna, entonces hay fuego, que actualmente sería una linterna. Y entonces Yanaka sigue. Y cuando no hay fuego tampoco, cuando se apaga la luz del fuego, cuando se dejan de funcionar las pilas y ya no tenemos linterna, entonces, ¿cuál es la luz? Y a mí me fascina esta respuesta, ¿verdad? Porque a mí, hay de decir que sinceramente en mi reflexión, y para, antes de decirte yo también cuál es mi reflexión, ¿qué es lo primero así que te viene cuando cuando imaginas esta situación? No hay luz del sol, no hay luz de la luna, no hay tampoco luz de ningún fuego, linterna, ninguna pequeña luz que puedas crear de algún modo. Entonces, ¿cuál es la luz que te sirve para guiarte, para ver el mundo, ¿no? A mí lo primero que me viene a la mente es el tacto. Fijaros, ¿no? Un poco como los ciegos, ¿no? Los ciegos es sobre todo a través del tacto que pueden conocer, ¿no? Quién tengo ahí delante, qué objeto, incluso la lectura, ¿no? El braille pues se lee a través del tacto. Y a mí esto era lo primero que me venía, esta función del tacto. Sin embargo, me fascina esta respuesta porque en realidad, bueno, es como que ya va ese paso más allá, porque en la respuesta que yo habría dado, que es el tacto, lo siguiente que vendría, vale, y si ni siquiera, ¿no? Imaginemos que no puedo sentir, que no siento las manos, que no tengo tacto, entonces, ¿qué luz me queda ahí? Y aquí la respuesta es la luz de la voz, ¿no? Le dice Yajnavalkya ahí, eh, cuando el fuego se ha apagado, entonces la voz es la luz, porque entonces nos guiamos por los sonidos. Cuando estamos a oscuras, en algún lugar y el tacto a lo mejor no nos sirve en ese caso para orientarnos, buscamos algún sonido, a ver si hay alguien más ahí. Estoy en el campo, estoy en la ciudad, qué puedo escuchar cerca, ¿no? Y ahí donde escucho que hay sonido, pues escucho que hay vida o puedo, ¿no? En este caso probablemente se refiere
a la luz del sonido, bueno, por un lado, si viene algún animal y lo oigo, pues ahí ya puedo estar sabiendo que se acerca algo, ¿no? En ese contexto. Y por otro lado, si no, pues con otros humanos, ¿no? Puedo juntarme con otras personas a través de la voz. ¿M? Aquí la palabra es badge, con lo cual hace mucho referencia a la palabra, ¿eh? A la palabra, es la voz como palabra, por lo tanto el sonido, pero también la palabra, que alguien nos diga, por aquí, es por aquí, ¿m? Pues ahí me guío por la voz, vale, no sé dónde está, no lo veo, estoy a oscuras, pero oigo la voz y voy hacia el lugar hacia el cual escucho la voz. Y entonces Janaka sigue, ¿vale? ¿Vale? Es así, pero si tampoco hay voz, si no hay nadie que nos diga es por aquí el camino, entonces ¿cuál es la luz? Si no hay nadie que nos guíe, ¿cuál es la luz que nos queda? Y entonces Yajnavalkya dice, el Atman es solamente su luz. ¿Qué es el Atman? Y eso mismo es lo que le pregunta Janaka enseguida. ¿Qué es el Atman? Hemos utilizado este término sánscrito en otras ocasiones. El término sánscrito hace alusión a uno mismo, alude a este pronombre, digamos, personal reflexivo, ¿no? de uno mismo, el sí mismo, y hace referencia a la conciencia, hace referencia a la conciencia en nosotros. Entonces, hay una conciencia universal como hay una luz del sol, hay una conciencia que hace que ese sol esté ahí, hay una conciencia que está sosteniendo todo eso. Si no hubiese una conciencia, nada existiría. Todo existe para una conciencia, ante una conciencia que se da cuenta. Me da igual que sea conciencia humana, conciencia animal, conciencia fantasmagórica, un espíritu que tenga conciencia, me da igual la conciencia que imaginemos, pero el universo, el mundo, toda experiencia aparece para una conciencia. En la próxima meditación vamos a recorrer este, este campo de las distintas formas que toma esa conciencia, en las que se mueve esa conciencia. Por ejemplo, cuando estamos dormidos y soñamos, ¿eh? Y la conciencia, el mundo onírico aparece para una conciencia que es la conciencia de un yo onírico, pero sí habiendo una conciencia de un mundo. ¿Eh? ¿Qué es lo que ocurre en el sueño profundo? Y bueno, esto ya lo vamos a ver en la próxima meditación. Pero esto, ¿no? Es importante darnos cuenta de que el Atman es el nombre que damos a esa conciencia que posibilita toda experiencia, que posibilita toda percepción del mundo, como el sol posibilita toda vida en la tierra, por ejemplo. Esa conciencia es la que posibilita que nosotros conozcamos. Y a esa conciencia, cuando la referimos como experiencia humana, cuando referimos a esa conciencia como experiencia en esta individuación, en esta existencia humana, a eso lo llamamos Atman. Como os decía, Janaka, y hemos leído y volvemos a ello, Janaka hace esta pregunta: ¿qué es el Atman? Y Yajnavalkya le responde: es este Purusha, conciencia pura en medio de las funciones vitales. Es este Purusha, es esta conciencia. La palabra Purusha la traducimos por conciencia absoluta, por la conciencia universal, por la conciencia en este sentido amplio de, mm, de esta conciencia que acabamos de decir, que posibilita todo cuanto pueda aparecer en nuestra conciencia, valga la redundancia. Pero Purusha es también
Etimológicamente la palabra Purusha significa hombre, hombre, además en el género masculino, dentro de ese contexto, el Purusha como hombre. Por lo tanto, con la palabra Purusha se está denotando a la vez la experiencia humana y esta conciencia universal amplia, mm, esta inteligencia universal que no es, y no solo, estaría mal dicho, en el fondo, no es tan, o sea, es una forma de irnos acercando, pero eh, es la fuente de esa inteligencia universal, la conciencia pura. Entonces, cuando se le denomina como Purusha, ya la propia palabra Purusha eh, contiene en sí esta, em, esta cosa de la experiencia humana de esa conciencia. Y por eso dice, ¿no? Es este Purusha, conciencia pura en medio de las funciones vitales. A este Purusha, en otras ocasiones, aquí mismo, en estas mismas enseñanzas, en otras ocasiones se le llamará Brahman. La palabra Brahman, que puede funcionar absolutamente como sinónimo de Purusha en este contexto, y sin embargo la palabra Brahman ya sí que apunta etimológicamente, ya tiene un sentido más neutro de por sí, más abstracto. Entonces es bonito, ¿no? Aquí cuando le dice, ¿qué es el Atman? Es este Purusha, esta conciencia pura que vivimos como experiencia humana, que es, lo define ¿no? En la propia traducción, se viene definiendo, o sea, no se traduce Purusha, pero es que aquello con lo que se está definiendo Purusha es con la cualidad de que es Vijnana Maya, que está hecho de conciencia, es decir, ese Purusha, ese ser primordial, esa conciencia primordial que se manifiesta como experiencia humana, como ser, ¿m? Es pura capacidad de conocer, conciencia pura en medio de las funciones vitales. Es decir, es aquello en nosotros que posibilita que nos demos cuenta de las funciones vitales a que se refieren, a nuestra capacidad de ver, de tocar, de oír, de escuchar, de respirar. ¿M? Todo esto son aquí las funciones vitales. Entonces, el Atman se está diciendo que es aquello en nosotros, a lo que es sinónimo de Purusha, que es pura conciencia, que posibilita que seamos conscientes de todas las energías vitales, de la capacidad de ver, de la capacidad de oír, de la capacidad de pensar, de la capacidad de hablar. Y esta es la cualidad principal, ¿no? de este Atman. Es la luz en el interior del corazón. Por lo tanto, se nos está diciendo también dónde mora. Mora en el interior del corazón. Y aquí corazón no se refiere al órgano físico, sino al espacio profundo en el centro del pecho. No superficial, yo señalo superficial porque no puedo meter la mano dentro, pero conectamos ese espacio que cuando te digo en la meditación, esboza un sutil gesto de sonrisa en la comisura de los labios y eso nos abre a un espacio, ese espacio profundo en el centro del pecho. Ahí es donde habita, ahí es donde mora este Atman, que eso es lo que somos, que es la conciencia pura y que es la luz dentro nuestro que posibilita cualquier otra luz, que posibilita cualquier otra forma de conocimiento. Sin esa luz interior, sin esa luz profunda, no hay luz del sol, porque no hay existencia sin esa luz profunda. Y entonces, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que a causa de una enfermedad mental no son conscientes, ¿no? Por ejemplo, estar en un estado de coma, y no son conscientes.
lo que ocurre es que el instrumento que sirve para reflejar esa conciencia, que es lo que llamamos el intelecto, que se sitúa precisamente en este espacio del corazón, no está operativo y por lo tanto mm, no está llevando a cabo su función. Sería como una bombilla que está fundida. No es que no haya electricidad, es que está fundida la bombilla y no está cumpliendo la función de transportar la electricidad o de reflejar, ¿no?, la electricidad que está pasando por ahí en los hilos. Pues esto sería lo mismo, la conciencia, ese purusha que es el Atman. ¿Qué es el Atman? Es este Purusha, ¿m? Es lo mismo que ese Brahman, y Atman es lo mismo. Aquí en lugar de con la palabra Brahman se nos está diciendo con la palabra Purusha. Lo que somos en lo más íntimo de nosotros, en lo profundo del corazón, es esa luz de la conciencia que posibilita toda existencia. Y, y eso es lo que somos en esencia, y esa luz es la luz del corazón, y esa luz del corazón es lo que posibilita todo lo demás. Sin esa luz no hay nada. Siendo el mismo, siendo el Atman esta misma conciencia universal, digámosle así, ese Purusha, siendo el mismo, el Purusha que el Atman recorre los dos mundos. Probablemente aquí se está refiriendo a el mundo que experimentamos, el mundo de la vigilia y de los sueños, o sea, esta vida, y el mundo del más allá, después de la muerte. O bien puede referirse también a el mundo de la vigilia y el mundo de los sueños. No importa, porque en realidad en cualquiera de los casos, tanto en lo que hay después de la muerte como en esta vida, o lo que hay en el mundo de los sueños o en el mundo de la vigilia, en esta enseñanza se nos está diciendo que aquello que él no experimenta es siempre la misma, aquello que lo experimenta y que lo posibilita es siempre una y la misma conciencia, y eso es el Atman. Entonces, el Atman, en tanto que es esa luz, es el Atman el que de algún modo viaja, ¿m?, entre estos mundos. Dice, recorre los dos mundos como si pensara, como si se moviera, ¿eh? Porque en esto, ¿no?, a través de ser esta conciencia, y de identificarse con ella, entonces piensa, ¿no? Es como que, para que lo veamos claro, la luz de la conciencia se refleja en nuestro intelecto, en el, en la conciencia humana. Esta luz, esta posibilidad de conciencia, esta luz universal, se refleja en nosotros a través del intelecto que se sitúa en el espacio del corazón. Entonces, cuando esa luz se refleja ahí, y nosotros nos identificamos con ese espacio y de algún modo nos olvidamos de que esa luz en realidad es universal, de que esa luz no me pertenece a mí como individuo, ¿m? En tanto que individuo, esa luz viaja como yo, ¿no?, como yo en este mundo, yo en el mundo onírico, yo en este mundo, yo en el mundo después de la muerte, o en los mundos que pueda haber ahí. En sueño convertido trasciende este mundo, trasciende las formas de la muerte. Es decir, en un estado más sutil, y esto lo vamos a ver en la próxima meditación, no nos adentramos ahora hoy en esto. Em, Eso, ¿no? Identificándose entonces con el cuerpo sutil, viaja, trasciende de este mundo, de este plano físico, que es el plano de las formas físicas em, que están vinculadas a la muerte, que son lo pasajero, que entrañan muerte, sí o sí. ¿m? La trasciende, trasciende a otros mundos sutiles, a otros planos sutiles. Eso, como os digo, en la próxima meditación nos adentraremos en esta cuestión de estos distintos planos, tanto
a nivel de los estados de conciencia, estado de vigilia, estado onírico, estado de sueño profundo, como a nivel de lo que ocurre en el momento de la muerte. La verdad que no sé si va a quedar un vídeo muy largo, si sería como para hacer dos meditaciones. Eh, bueno, veremos si lo aunamos en una o mejor lo dividimos en dos. Y te invito ahora de nuevo a quedar en silencio. Si has abierto los ojos, pues puedes cerrarlos nuevamente y vamos a recorrer una vez más esta enseñanza que se nos ha propuesto. Conocemos los objetos, el mundo a través y gracias a la luz del sol. Por la noche, cuando no hay sol, en la oscuridad de un bosque, de la montaña, conocemos a través de la luna que refleja la luz del sol. Si no hay luna, en las noches oscuras en las que no hay luna, entonces necesitamos una lamparita, necesitamos un fuego. Conocemos a través de alguna luz que podemos generar con el fuego, con la electricidad. Si tampoco hay esa luz, entonces tenemos que guiarnos por los sonidos. Si hay alguien, nos vamos a guiar por la voz de quien nos conduce y nos dice por aquí. O si oímos ruido de una población cercana, iremos hacia esa población. Cuando no hay sonidos, cuando hay silencio, cuando no hay palabra, la palabra tiene un gran poder. Fijaros que a través de la palabra estamos comunicando esta enseñanza. A través de la palabra te estoy invitando a dirigirte a un espacio de silencio. A través de la palabra se apunta hacia aquello que está más allá de la palabra. Pero cuando tampoco hay palabra, entonces, cuando ya no hay palabra, nos damos cuenta de que hay una luz todavía más profunda. Y esa luz es una luz en lo profundo del corazón. El corazón, que es el espacio donde reside lo que se traduce como intelecto, que es, podríamos decir, la mente en un sentido amplio de la palabra mente. Y esa luz del corazón es de algún modo mm, en el corazón, es decir, si tomamos ahora el corazón como intelecto, ese intelecto, ese corazón es como la luna que está reflejando la luz del sol. La mente está reflejando la luz de la conciencia que somos. Entonces se le pregunta, ¿qué es ese Atman? Y ese Atman es esta fuente, esta fuente de luz, esta conciencia última, esta conciencia absoluta que posibilita que la mente sea consciente de las cosas, de los objetos, de las palabras, de los objetos a través del fuego, a través de la luna, a través del sol. Esa es la luz que posibilita nuestra conciencia humana. La conciencia humana no me pertenece como de forma personal, como individuo que se apropia de ella, no me pertenece
en el sentido de que no la genero yo de forma personal limitada, sino que me viene dada por una conciencia mucho mayor que lo está sosteniendo todo. Esa conciencia es la que posibilita toda otra luz, incluso la luz del sol, porque sin conciencia no hay experiencia de ningún tipo y no hay experiencia de luz del sol, ni de la luna, ni del fuego, ni de la palabra. En última instancia es la luz de la conciencia última, de la conciencia pura, lo que posibilita cualquier forma de conciencia de los objetos, conciencia de los pensamientos, conciencia de lo que sea. Descansa ahora en ese espacio. Si quieres puedes llevarte las manos al corazón, los hombros relajados. Respiramos profundo, abriéndonos a esa fuente de luz que nos da vida, esa fuente de luz que nos sostiene y que posibilita cualquier forma de conocimiento en nosotros. Es una luz cálida, es una luz infinita, esa luz universal, esa fuente, origen de todo, mora en el centro de nuestros corazones. Eso es lo que somos en verdad, el sí mismo. Entonces, cuando digo yo, la próxima vez que me llevo la mano al pecho para decir yo veo, yo pienso esto, yo siento aquello, te invito a que tomes conciencia, a que tomemos conciencia de que ese yo bebe de una fuente que es mucho más amplia que aquello que creo ser, que eso a lo que normalmente me refiero al decir yo. Y descansamos en esa fuente, ese silencio. Muchísimas gracias por, por compartir este espacio, por acompañarme en este camino de autoindagación, de mirada profunda. Y, y seguimos ahí, seguimos caminando
Muchas gracias por compartir este espacio. Seguimos, seguimos caminando en este camino hacia lo profundo de nosotros mismos. Les recuerdo, eh, para quien no sepa y esté por aquí en España, que en el Puente de Mayo vamos a realizar un retiro, 4 días, del 1 al 3 de mayo, en la Sierra de Gredos, en Ávila, en el que vamos a indagar sobre la energía de la gratitud para ver los bloqueos, o sea, en qué elementos, en qué puntos de nuestra vida no estamos siendo capaces de conectar con el agradecimiento que hay ahí, cuáles son las resistencias y de qué nos hablan esas resistencias. Y para luego poder también ir adentrándonos en un conectar em, con la gratitud como fuente de energía en nosotros y poder de algún modo mm, habitar, actuar desde esa gratitud que no deja de ser una toma de conciencia profunda de lo que es tal como es, de lo que hay. Mm, tengo ganas de que indaguemos, investiguemos juntos sobre este tema, también ver qué cositas van surgiendo a través del diálogo. Habrá meditación, habrá movimiento consciente y bueno, y el entorno es precioso, así que habrá este contacto con la naturaleza y la convivencia con el grupo, ratos de poder compartir también y hacer, ¿no? De compartir grupal, bueno, pues de contarnos, de charlar, momentos de silencio. Así que hasta el día 10, esto es el martes ya, es ya, hay una, un descuento en el precio. Igualmente las inscripciones seguirán abiertas hasta cubrir las plazas. Así que si te interesa, pues escríbeme a contacto@montserratsimon.com y, y estaré encantada de poder seguir compartiendo ahí de forma presencial, que también es bonito, ¿no? Ese encuentro presencial. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Si te ha gustado el vídeo, acuérdate de darle al like, que eso pues facilita que el vídeo pueda llegar a más personas. Y si te apetece compartir tu propia experiencia, algún comentario, estaré encantada de leerte, de que podamos dialogar también desde ahí o compartir desde ahí. Y también son formas de que YouTube vea que hay una interacción y comparta el vídeo con más personas y por lo tanto que estas reflexiones puedan llegar y ser beneficiosas para más gente. Así sea. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.